¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Este programa que semana a semana se emite por Canal 4 de nuestra ciudad, también por el canal de YouTube y demás. Y donde charlamos con algunos de los artistas nuestros, con algunos de los músicos nuestros, de los cantantes nuestros, de esas personas que día a día defienden nuestra identidad, nuestras raíces con su arte. Hoy vamos a charlar con Germán Rigoni. ¿Cómo andás, Germancito? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Gustavo, por la invitación. Un gustazo y un privilegio para mí que me hayas invitado a tu programa. No, un gusto, realmente. Claro, vos no solo músico, además luthier, de lo cual vamos a hablar también. Vas a hablar hoy, yo no voy a hablar. Acreditado luthier, acreditado. Que no cualquiera logra esa calificación. Ahora, yo desde que me acuerdo, vos sos músico, vos tocás, desde que me acuerdo. Sí. Tocás el bandoneón o el acordeón. Es así. ¿Cómo empezó la cosa? A ver, contame. Yo vengo de familia de músicos, mi papá y mi mamá eran músicos. En esa época, bueno, la mujer por ahí estaba un poco más por cuestiones de familia. Mi mamá no se mostró mucho en público, pero tocaba el acordeón también. Y bueno, mi papá con toda familia de músicos, Rigoni y Dri. Mi mamá Dri, mi papá Rigoni. Así que... O sea que vos no tenías más remedio que no ser tenía músico. más remedio que Estabas ser condenado. músico. Estaba condenado a eso. Así que bueno, mi viejo se viene de Federación. Los dos eran nacidos en Federación. Se vienen por allá por el año 69 porque eran agricultores los dos, trabajaban en la chacra, ¿viste? Claro. Y vendían, eran verduleros. De hecho, mi papá con su suegro eran amigos y eran colegas. Eso es bueno. Eso era muy buena ventaja tuvo ahí en Rigoni. Y así que se vino a poner un negocio a Chajarí porque le habían dicho, le había ido al sanatorio con problemas de salud, el sanatorio Puiguen, y le dijeron que si él quería seguir viviendo no trabaje más en el campo, pues había sufrido 2 pulmonías, se decía en esa época. Sí. Y bueno, muy jodido de salud, entonces vino y puso un negocio acá, en Chajarí, en el barrio Tropezón. Y como él era músico, el bar y despensa tenía tinte de música. Y enfrente había al transcurso del tiempo, otro bar y despensa, pero con tinte de juego, o sea, con el truco. Ajá. Y yo fui concebido bajo música y nacido bajo la música, y bueno, y me crié. Así que a los 4 o 5 años ya estaba tocando el acordeón. Pero sí, realmente. Pensaba, después que hablamos para acordar esta charla, yo pensaba que no te recuerdo a vos sin un instrumento. Claro. Sí, yo empecé a los 6 años a tocar acá en los festivales de las escuelas. Sí. Y bueno, y de ahí siempre con mi viejo, a veces tocábamos en algún conjunto y bueno, siempre relacionado con la música, ¿no? Ahora, ¿cómo viene el aprendizaje? Preguntándole a tu mamá y a tu papá, viéndolos tocar, ¿cómo fue la cosa? Mis primeros maestros fueron ellos, pero viste que sucede a veces como en toda familia que aprendés más de una persona llegada y no de un familiar. Yo, de cual voy a aprovechar para mencionar a todos mis maestros que tuve, porque como mi viejo tenía bar, siempre ahí iba alguien que tocaba, entonces le aprendía a alguien algo, ¿no es cierto? Desde don Teófilo Vilche, que fue mi primer maestro y niñero, porque hacía de niñero, ya que mi mamá atendía al bar, mi viejo estaba con el acordeón, así que él fue mi primer maestro de acordeón. Después don Tito Dal Soto, papá de Mario Dal Soto, de Miguel Dal Soto, que viven ahí por calle Baloni y Corrientes. Así que paso un saludo a Tito y a familia, porque lo tenemos, gracias a Dios, vivo, ¿no es cierto? Ahí, a la vuelta a casa, él me enseñó los primeros pasos en el bandoneón. Y después en la guitarra un montón, porque iban al bar, entonces yo
observaba. Y algo le aprendía, sea mucho, sea poco. Así que tendría que mencionar a don Teófilo Vilche, a Tito Dal Sotto, Roberto Salto, Ramón Caraballo, que ya no están con nosotros, el zurdo Espósito, que no está con nosotros, Tito Gómez, también ya no está. Un montón así de gente que iban al bar y tocaban, gente que laburaban toda la semana capaz y era su medio de distracción, y lo poco que hacían yo iba absorbiendo. Pero aparte me estás nombrando todas personas que también eran conocidas como músicos. Conocidos. Ramón y Moverdós, que lo tenemos vivo gracias a Dios. Saludo para Ramón y familia. Agradecer a Urbano Nonino, que mirá, Urbano lleva una vez un acordeón a piano a casa, se la deja a mi viejo porque tenían confianza entre ellos, y la dejó 3-4 días, no sé, porque él se iba a trabajar al campo y después venía, y yo, por curioso, empecé a mirar la acordeón a piano. Esto es un acordeón a piano, y ahí saqué, en esos 3-4 días que la dejó. Aparte de la otra cosa es que vos tenés un oído privilegiado. Sí. Privilegiado, porque vos con tu oído ibas no solamente descubriendo las notas, algo que por allí la gente no sé si lo va a entender, sabiendo dónde está el sonido en el teclado. Claro, ubicando eso, ¿no? ¿No? Sí. Está el sonido, vos sabés dónde está. Eso es muy difícil. Tengo esa ventaja, ¿no? Sí. Por así decirlo. Que bueno, la vida me tocó ser lo que soy así, vine con esa configuración de fábrica, digamos. Pero bueno, así que agradecerle a toda esa gente porque les aprendía. Bueno, estoy de Alejandro Stempelato, por ejemplo, el papá de Franco, que tocaba el acordeón. Humberto Capovilla, que hoy me está acompañando acá también, que yo le aprendía algo siempre porque él tocaba acordeón a piano, entonces yo tocaba botonera y era la forma de ir asimilando, ¿no es cierto? Y bueno, y después en el bandoneón, Santiago Percara, Tito Dal Sotto, que yo lo mencioné, que fue mi maestro directo, digamos, ¿no? Porque él, tanto don Teófilo como Tito fueron los que se sentaron a enseñarme. Los otros fueron maestros indirectamente, que ni siquiera ellos se enteraron, quizás. Pero vos sí. Claro, pero yo les aprendí. Vos sabías que eras Claro, alumno. y soy agradecido, por eso los menciono, porque hay que ser agradecido a toda esa gente. Santiago Percara, Benito Caprotti, Telmo Caprotti, toda gente que iban al bar, Pachico Acevedo, Pedro Melgar, Claro, todos. era común Sí, en aquel momento aprender un instrumento viendo a alguien tocar o preguntándole a alguien, a ver, mostrame tal cosa de nuevo, a ver. exactamente. Y así se iba armando el conocimiento musical, porque convengamos que, entre los que me incluyo, ninguno de nosotros íbamos a estudiar música. Claro, exacto. Éramos grandes orejeros. Orejeros, pero de 10. Así que bueno, esa fue mi historia en cuanto a músico, ¿no es cierto? ¿Y cuándo por primera vez tocaste ante el público? ¿Cuándo dijiste, mirá, me tocó y ahí está la gente? Yo a los 6 años toqué. Era una criatura. Sí. Era un inconsciente también, ¿no? Criatura inconsciente. Pero tocaba solo. No me gustaba que me acompañen con guitarra. Irónicamente, ¿no? Y el primer, creo que fue en unos festivales de las escuelas, de María Auxiliadora, de las cooperadoras, que había mucho antes de eso. Mucho, sí. En uno de esos festivales fue la primera vez que yo toqué el acordeón. Y el bandoneón, la primera vez que yo toqué en público fue en un festival que se hizo en el viejo Aeroclub, por 28 de mayo y 1 de mayo, que tengo foto de eso, que me acompañaron Cachito Báez y José Escatolar. Y la primera vez era tan enano que yo en una silla estándar de club o yo tenía que ponerme en punta de pie y cruzar las piernas para que el bandoneón no se me caiga para adelante. No llegaba al no suelo, llegaba, era no llegabas al muy piso. chiquito, era muy chiquito. Sí. Así que esas fueron las dos veces que marcaron las primeras veces, digamos, de tocar. Y ahí te picó el bichito de tocar ante la gente. Claro, sí. ¿No? Tuve eso también, esa característica de que no me ponía nervioso.
por eso digo, era inconsciente. No era consciente de que estaba en público quizás, pero también puede ser por el hecho de que yo estaba rodeado siempre de gente en casa por el bar. Entonces yo tocaba en público ya ahí. Sí. Y entonces tocar para 20 o tocar para 200 no había diferencia. Era parecido. Claro. Así es. Sí, señor. Ahora, entonces no me equivocaba cuando yo pensaba toda la vida con el instrumento. Sí. ¿No? Y es realmente así. Toda la vida con el instrumento. Me llama mucho la atención a mí el músico que toca acordeón, que toca bandoneón. Me llama la atención porque son... la acordeón a botonera es una cosa, la acordeón a piano es otra, el bandoneón es otra. No entiendo cómo hacen para tocar el bandoneón. Nunca pude descubrirle la lógica a este instrumento. Nunca pude descubrir la lógica porque tenés el do en una tecla y el re por quién sabe dónde. Sí, ¿no? Sí. No hay una lógica. Sin embargo, grandes bandoneonistas he visto y vos tocás realmente muy bien el bandoneón. Ahora, ¿cómo se te ocurrió aprender todos esos instrumentos, más la guitarra? Yo porque quizás tuve el privilegio de tenerlos en casa. Hubo muchos músicos de la zona que lo tuvieron de grande. Entonces yo tuve acceso a esos instrumentos ya que mi papá tenía acordeón de 2 hileras. El bandoneón también vino porque él le compró a Benito Caprotti un bandoneón, pero a su vez yo tenía otro tío que tenía bandoneón que después al fallecer quedó para mí, me lo dejaron a mí al bandoneón. Entonces yo tuve el privilegio de tener instrumento. Y la guitarra, por supuesto, ¿no es cierto? Quizás, ¿cuánto habrán en el camino que tenían las condiciones y al no tener el instrumento a una edad joven, que es la edad que uno puede explotar la mayoría, porque después, bueno, vienen las cuestiones de familia o de trabajo y ya se dificulta, ¿no? Entonces, por eso es que yo, por curiosidad, además tomaba un instrumento, otro. Te llegan los instrumentos que tal vez otro no podía tener porque no los podía comprar. Y son instrumentos caros. Claro, son instrumentos que no son accesibles. Por ahí el más accesible puede ser la guitarra. Puede ser más. Pero ya un bandoneón, un acordeón también, depende del tamaño del acordeón. Por ejemplo, quiero mencionar a Enrique Sordán y a don Tony Gaiga, que son, don Tony ya no lo tenemos más con nosotros, ¿no? Gracias a ellos yo aprendí el acordeón de 3 hileras, porque fuimos una vez con Hugo Girotani, le agradezco a Hugo también, no lo tenemos presente. Guitarrista. Me llevó a lo del Tony Gaiga, dijo, agarrá esa acordeón a ver si sacas algo. Y ahí fui a los 15 de días, estaba tocando en Federal yo y gano el concurso de Buscando Nuevos Valores. ¿Viste? Y gracias a Tony Gaiga y familia. Y después gracias a Enrique Sordán, Paviolo que le dicen, que él venía con su camión los sábados, yo no veía la hora que él llegue porque a mí me apasionaba la acordeón de 3 hileras 80 bajo, y yo no tenía bandoneón, a mí me gustaba más el acordeón. Y él me la prestaba y capaz yo estaba de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana y tocaba, iba sacando, iba descubriendo ahí sobre el momento, ¿no? O sea, improvisando como bien se dice. Y bueno, gracias a ello también que yo soy un agradecido de que por lo poco mucho que haga es por toda esa gente que también indirectamente ayudaron a que yo sea lo que soy. ¿Y el primer tema que tocaste, cuál fue? ¿Te acordás? En acordeón de 2 hileras era, no me está saliendo el título ahora, Raúl Albornoz, de don Tarragorro. En el bandoneón el primero fue el Zain. A ver, ¿y te lo acordás? Sí, ¿no? sí.
lujo. Es el... Un lujo realmente. Un lujo. Me iba a cuadra y media, estaba don Tito Dal Soto, y yo era tan enano que no podía llevar el bandoneón con el estuche porque lo arrastraba. Ajá. Entonces lo envolvía en un ponchillo de vicuña que tenía mi viejo, lo ponía en una bolsa de alpillera y me lo llevaba al hombro. Y me fui y le digo, don Tito, enséñeme un chamamé para aprender las escalas. Pero mijo, ¿cómo te voy a enseñar un chamamé para aprender? Vos tenés que aprender las escalas primero. No, usted enséñeme un chamamé para aprender las escalas. Después yo me arreglo. Después yo me arreglo. Y bueno, fue del Zaino y el otro chamamé que me enseñó, no me sale el título ahora. Bueno. Todavía él dice que me contaba él después, ¿no? Muchos años después. Dijo, yo vi que vos, pues yo tenía vergüenza, sí, me daba vergüenza delante. Entonces él me lo miraba, el chamamé del Zaino es así. Y bueno, dice que yo pegué 2, 3 teclazos nomás y lo miré y dice, bueno, muchas gracias, don Tito. Guardé el bandoneón y me fui. Dijo, este me está agarrando para la joda, así que voy a hablar con el padre, porque había comunicación, ¿viste? Y dice que esperó un ratito calculando que yo llegara a mi casa, agarró su bicicleta y cuando iba llegando al bar de mi viejo yo estaba tocando el Zaino. Pero bueno, fue historias de la... aprendice, ¿no? Y en Federal, ¿cómo dijiste? Me voy a Federal, voy a competir. Todo culpa de Hugo Guillotán. Todo culpa de Hugo, en el buen sentido, ¿no? Dice, che Germán, dice, vamos a concursar para 14 años de eso. ¿Lo vas a dejar, Vito, ir a concursar? Y bueno, dice, vaya. Así que armamos el conjunto ahí en 10, 15 días. Hugo en el guitarrón, lo hicimos por el guitarrón, el zurdo Expósito en guitarra y Sergio Percar. Y bueno, y preparamos... 2 guitarras, un guitarrón. Ajá, y bandoneón y acordeón, pues yo tocaba el acordeón y tocaba el bandoneón. Entonces tocamos para concursar un tema en acordeón y un tema en bandoneón. Y un tercero por si había... Por las dudas. Por las dudas. Así que fuimos el 28 de diciembre del año 90. Fue el día que no sabíamos si nos habían dado el premio o nos estaban haciendo la broma del día inocente. Fuimos a concursar, se concursaba, no había sedes como hay ahora, porque ahora por la cantidad no, se iba directamente a concursar a Federal. Y bueno, y fuimos, nos llevó Cacho del Orto con un querido Pesarini, fuimos en una Ford 700 con cúpula ahí. No, un Ford 350, perdón, con cúpula. Los pelos de Sergio así, una melena del polvillo que tomábamos de la parte de atrás, bueno. Y nos presentamos a concursar y tocamos los 2 chamamés y nos daban la cena. Cuando fuimos a sentarnos nos llamaron para que desempatemos con Sentir Chamamecero, un conjunto muy bueno que estaba de Concordia, que estaba Ducase integrando ese conjunto Ducase, el del boliche Ducase. Sí. Así que bueno, desempatamos y desempaté. Yo quería tocar el acordeón, pero se me arrimó un hombre, un viejito, y me dice, querido, dice, toca el bandoneón, que con ese vas a ganar. Y yo, acostumbrado al escuchar a los mayores y a escuchar a la gente del bar, que había mucha sabiduría dentro del bar, más allá del alcoholismo que podía haber en algunos, qué sé yo, le voy a hacer caso a este hombre. Y en vez de agarrar el acordeón, agarré el bandoneón y desempatamos con un chamamé de Paquito Aranda. Me apasionaba. Y bueno, hicimos la diferencia porque yo tocaba bandoneón. Porque acordeonista había mucho en Federal. Claro. Así que, bueno, esa fue la anécdota del concurso. Ahora fíjate que nuestra ciudad y nuestra zona es una zona de bandoneonistas. Muchos bandoneonistas. La verdad que sí. Por suerte, ¿no? Sí, sí, por suerte. Incluso los mismos músicos de distintos lugares tal vez pasaron una vez por Chajarí, pero tienen el dato de que bandoneonistas que hay. Hay, y buenos. Y buenos. Y hubo una camada de bandoneonistas, bueno, de la vieja generación y de la nueva, ¿no es cierto? Pero muy buenos, muy buenos. Porque no solamente que tocan bien. Tocan bien, claro.
Sí, tocan bien y le dan sabor a lo que están tocando. Inclusive podemos distinguir quién está tocando sin verlo. Sin verlo, exactamente. Así es. Sí, así es. Así que ni ganaste federal, pero eras muy joven. Sí, 14 años, para 15. Nosotros ganamos en diciembre del 90 y después tocamos en febrero del 91. Ese era el premio, tocar en el escenario. El escenario mayor. Exacto. Que sigue siendo escenario mayor del chamamé, ¿no? Exacto. Sí, sin ninguna duda. Digo que tenemos ese escenario y tenemos también en Burucuyá y Corrientes, pero federal. Es federal. Es federal. Sí, la diferencia la hace, ¿no? Sin desmerecer a los otros escenarios, pero sí. Y bueno, y tenemos, la verdad que la camada de músicos que hay en Chajarí y en la zona es importante. Sí. Impresionante. ¿Ahora cuándo decidiste vos? Bueno, voy a tener algunos músicos a los cuales yo pueda convocar cada vez que tengo que tocar. O sea, no tengo un conjunto estable, porque a veces no es tan fácil. No es fácil, ajá. No es fácil mantener un conjunto, pero sí tener los músicos que vos sabés que podés llamarlos y que te van a acompañar sin demasiado ensayo, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, ¿cuándo decidís eso? Yo dejé 11 años de tocar por cuestiones personales, de familia y de trabajo, y el primero que me llamó después para tocar fue Mingocho. Dice Mingocho, dice Germán, me regalaron un bandoneón, quiero que vos los pruebes. Bueno, le digo, si querés, nos juntamos, era el cumpleaños de Omar del Horto, hermano de Cacho, por allá por el mes de abril de ese año, y dijo, si querés, porque ya me había invitado Omar al cumpleaños que vaya, dijo, ¿vos vas a ir esta noche? Sí, voy, bueno, dijo, si querés, llevo el bandoneón, lo probamos. Y ahí estaba el Flaco Álvarez y Sergio Percara. Y ahí se armó ese cuarteto. Ahí están los músicos. Ahí estaban los músicos. Así que ahí se armó ese cuarteto. Salimos tocando como que si tocáramos toda la vida, ¿no? Y después, que de hecho yo participo del conjunto Mingocho, ¿no? Uh-huh. Después, cuando me llaman para que vaya como Germán Rigoni, es Germán Rigoni y sus amigos, porque realmente son amigos los que me acompañan, o los que tocamos juntos, ¿no? Y bueno, y ahí están entre ellos, bueno, Sergio ahora no se dedica más por un tiempo a la guitarra, pero está el Flaco Álvarez, el Ale Duarte, el Franco Estempelato, un amigo de Mocoretá, Roberto Farinón, que toca el bajo, pero es una cuestión de amistad. Somos amigos que nos juntamos a tocar. Y bueno, y Urbano Nonino, que hace de glosista, muy buen glosista. Hemos escuchado que por ahí difundimos en el programa de radio algunas cosas que grabaste en tu casa, que subiste a YouTube. Ajá, sí. ¿No? Hermoso, suena hermoso, realmente. Muy, muy lindo. Algunos inclusive se ve que hay unos gurises jugando por ahí alrededor, sí. Pero igual hay que difundirlo porque suena muy bien. Mi sobrinita a veces que está ahí atrás haciendo el ruido, sí. Espectacular. Y bueno, y así es, por eso lo lindo de esto también que no solamente uno va a hacer música, sino va a hacer música con buena gente, un buen grupo humano, bueno, eso tiene mucho más validez que cualquier otro. Eso es muy importante. Y yo creo, estoy seguro, que la gente lo nota, porque cuando vos tocas con amigos es una cosa diferente. Se nota. Se nota. Claro. Sí. Y la gente también se da cuenta. Sí, eso se transmite de mucho. Que hay algo más. Claro. Que el do y el re. Exactamente. ¿No? ¿Qué te dejó vos? Sos muy joven todavía, tenés tanto para hacer y para dar, mamita querida, envidiable. ¿Qué te ha dejado la música en lo que va de tu vida? Mucho. De hecho, la música abre puertas donde quizás otra cosa no permite. Uh-huh. Yo doy este ejemplo.
Una persona viene y se queja que trabajó tantas horas en el día, que con justa razón las trabajó y está cansado. Este está presumiendo que trabajó. En una reunión, ¿no? Hay 10, 15 personas, la persona dice que trabajó, que lo trabajó, que se cansó. Este está presumiendo. Dice, ¿y vos qué sos? Yo soy músico. Sos músico. Vení. Esas cosas tiene la música. Sí, señor. Entonces, quizás vas a lugares que ni haciendo un plan de pagos lo podés hacer. Sí. Los instrumentos tienen ruedas que te llevan. Exacto. Que te y después llevan. el hecho del contacto, ¿no? De la relación social que produce la música. El hecho de ir a tocar a un festival y bueno, y te encontrás con pares y te encontrás con gente que se emociona. Eso no tiene precio. Que un ser humano común y corriente, que lo único que hace es apretar un botoncito para que produzca ruido, pueda influir tanto en otra persona. Sí, pero es bastante más que apretar un botón. Claro, es mucho más que eso, pero ¿no es cierto? Pero eso no se tiene paga con plata. No se paga con plata. ¿Cómo llegaste al trabajo de luthier? Porque eso es un arte. Eso sí. Y hay que conocer mucho del instrumento primero para poder arreglarlo después. Claro. ¿Cómo Sí. llegaste a eso? Fue una cuestión circunstancial. Gracias, por eso la música. La música me dio también el oficio. Yo a eso le debo, porque gracias a amigos, uno de ellos Hugo Girotane y el otro don Rogelio Percara, mi viejo tenía que hacer arreglar su acordeón. Acá en Chajarí teníamos a dos artesanos de acordeones, que era don Pedro Urbani y don José Urbani, eran hermanos. José ya había fallecido, estaba don Pedro, pero don Pedro algunos trabajos grandes ya no hacía, afinaciones ya. Y entonces viene don Rogelio Percara, me dice, yo tengo un amigo en Paso Los Libres, que se mudó hace poco, que es don Simón Ocampo, fabrica acordeones. Maestro. Le fabricó a Monchito Merlo, le fabricó a Coqui Marola, por nombrar algunos, ¿no? A Juancito Buenaga, le hizo como 7, 8 acordeones. Y si ustedes quieren, dijo, yo paso el martes a la madrugada, paso por la ruta, ustedes me esperan allá, tenía un camión balancín, y los llevo. Así que nos fuimos en el 1100 de mi viejo, lo esperamos ya a las 4 de la mañana, estuvimos esperando, casa vino, nos buscó y llevamos el acordeón de mi viejo para lo de don Simón Ocampo, para cambiarlo de tono, porque estaba en el la y re, habría que ponerlo en re y sol para tocar con dos acordeones. Y ahí lo conozco a don Simón Ocampo. Y como a mí me gustaba y era curioso y me gustaba todas las manualidades, entraba a mirar ahí y era cuenta que el equivalente del shopping de alguien, eso era para mí, ¿no es cierto? Lo que era herramientas. Y me dice, ¿te gusta todo esto? Sí, le digo, sí, la verdad que sí. Bueno, si querés te voy a enseñar. Porque yo estoy solo en este momento. Sacaste la lotería. Saqué la lotería. Eso sí que ni hubiese sacado el Kini 6. Y bueno, y me empezó a enseñar, me empezó a explicar, bueno, esto es lo que voy a hacer en la columna de tu papá, le explicaba, esto se hace así, bueno. De hecho, el primer bandoneón que yo reparé, que le cambié una nota rota, fue al de Claudino Mela. Al de Claudino. Pues yo había empezado a arreglar acordeones primero. Acordeoncita, siempre trabajo de reparación y así ir progresivamente. Así que va Claudino un día y me dice, Germán, dice, yo sé que vos estás arreglando, dice, vos arreglás bandoneones. Y una cosa que aprendí de don Simón es lo primero, decir siempre la verdad. Y segundo, no criticar al colega. Al colega. O sea, vos tenés que decir lo que ves, no lo que hicieron. Y entonces le digo, mira Claudino, yo no, bandoneón no sé cambiar nota. Estoy aprendiendo. Dijo, cosa que se me quebró una nota, dijo el bandoneón, y tengo que llevarlo, sin otro. Le digo, mira, si vos querés, yo voy a Paso Los Libres.
te lo llevo al taller de Ocampo, que él cambie la nota. Y de paso yo aprendo. Bueno, dijo. Así que me dejó el bandoneón y me fui en colectivo a lo de Simón Ocampo. Allá cambió, dijo, esto se cambia así, y así fui aprendiendo. Y le traje el bandoneón a Claudino, y esa fue la primera reparación, digamos, que hicimos a media con don Simón Ocampo en el bandoneón de Claudino. Y después, años después, le terminé afinando el bandoneón a Claudino. Hará unos 10 años más o menos. Pero además vos sos acreditado como luthier. Conozco a algunos que has trabajado en sus instrumentos y te han ponderado, ¿no? Te ponderan. Bueno, eso es la mejor publicidad que uno puede tener. Quiere decir que claro. has hecho buen trabajo. Claro, esa es la mejor publicidad que uno puede tener. Y también sé de alguno que te ha traído algún instrumento y después te visita y seguramente con otro instrumento sí. para que lo arregle. Es así. ¿No? Y son músicos acreditados también, músicos destacados. Que quiere decir que vos sabés hacer bien las cosas, si no se lo llevarían a otro. Claro. El músico necesita que el instrumento esté bien. Claro. Este es el equivalente a un buen mecánico, ¿no? Claro, sencillo, para entender. Exacto. Así que... Es un trabajo delicado. Es delicado. De mucho detalle. Sí. Porque es la sumatoria de un montón de cosas pequeñas. Y bueno, ahí está. En eso yo pude sacar provecho de mi cualidad. Saber las escalas, conocer los instrumentos. Por eso lo fui aprendiendo. Nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de artesano de acordeones y de bandoneones. Porque ahora se le dice luthier a todo, ¿no? Sí. Pero luthier tiene que ver con las cuerdas. Fabricante Sí. de cuerdas. Ahora ya se generalizó, le decimos Sí. luthier a... Y bueno, así que agradecido a estos dos amigos, Hugo Virotani y Rogelio Percara, y a un tercero, que en esas épocas de mi vida, cuando no sabía, que no estaba bien definido, porque tomando mate por medio, yo no sé, Pedro Melgar, no sé qué voy a hacer, si me dedico realmente a arreglar instrumentos, porque en ese momento no había mira de trabajo, además no era conocido, no había internet, no era fácil, o me dedicaba a otra cosa. Dijo, viste, Germancito, vos tenés que dedicarte a arreglar instrumentos, porque ese es tu futuro. Y decidí hacerle caso a Pedro. Tenía razón. Y bueno, ahí están le agradezco que él fue el que me hizo a la vez de psicólogo también, ¿no? Así que agradecido Hablando de agradecimiento, nosotros te agradecemos que estés aquí con nosotros charlando, contándonos todas estas cosas que hacen a la vida del músico. Exacto. Muchas veces generalmente la gente no conoce qué hay detrás del instrumento del músico y qué hay detrás de la música que interpreta. Y hay una persona que vive como todos, claro. como todos, pero además toca un instrumento, arregla otro, ¿no? Compone algún tema. Exacto. Eso además. Pero hay una persona detrás de todo eso. Así que te agradecemos mucho que vengas y nos hayas compartido tu tiempo con nosotros, tu música, y por supuesto que a Germán Rigoni lo vamos a despedir con un tema que va a tocar Germán, ¿no? Ni hablar, Germán Rigoni. Bueno, vamos a hacer un fragmento de un chamamé de Avelino Flores, Montecito. ¡Oh!